Bienvenidos a este canal, tu canal de YouTube. Hoy me gustaría poder compartir contigo acerca de un espíritu que anda rondando la vida de las personas desde siempre, desde los comienzos, desde los inicios, desde el tiempo de Caín. La palabra nos enseña que este espíritu está desatado, provocando estragos en la vida de las familias, en las empresas, dentro incluso de las mismas iglesias, y es el espíritu de la envidia. Yo quiero basarme en Proverbios 14:30. Dice la palabra que el corazón apacible es vida de la carne. El corazón que no tiene envidia, el corazón que no está deseando las cosas de los demás, es vida, dice la palabra. Más la envidia es carcoma de los huesos. La envidia provoca enfermedad incluso en los huesos. Dice que es carcoma, o sea, se va comiendo lentamente el cuerpo de la persona. En el cuerpo de Cristo, uno de los espíritus, cuando hablo del cuerpo hablo de la iglesia, uno de los espíritus más peligrosos que anda rondando, que puede alojarse en el corazón de un creyente, es este espíritu, el espíritu de la envidia. Es el espíritu que corrompe, que daña el alma, que pervierte el corazón. Y esto se va convirtiendo en un veneno silencioso. Lentamente se va metiendo, lentamente va provocando destrucción por donde quiera que pasa, contamina relaciones, contamina ministerios y bloquea la bendición de Dios. Una persona envidiosa no puede ver la bendición llegando sobre su vida, porque aquello que envidia nunca vendrá sobre él. Ahora bien, punto 1, ¿qué es la envidia? ¿A qué se refiere el diccionario o a qué se refiere la palabra cuando nos habla de la envidia? La envidia es un deseo profundo de poseer lo que otro tiene sin haberlo trabajado. El problema muchas veces es que la gente anhela y desea aquello por lo cual nunca se ha esforzado, aquello por lo cual nunca le ha dedicado tiempo. Hay gente que nunca prospera porque simplemente está esperando que otros le den, y no pueden prosperar porque su envidia les corroe, su envidia les contamina la mente. El problema es que la envidia no va sola, la envidia va acompañada de otros seres espirituales. Dentro de ellos viene acompañada del resentimiento. La envidia siente resentimiento por el éxito y por la bendición del prójimo. La envidia está constantemente midiéndose con el prójimo. Hay una palabra en hebreo que es la palabra kinah, que quiere decir celo, ardor de pasión. Arde en celo por lo que otra persona tiene. Y en griego es la palabra tonos. Es resentimiento maligno por el bien ajeno, por lo que los demás consiguen o alcanzan con su esfuerzo. La envidia no es solamente un sentimiento, la envidia es una puerta abierta. Recuerde que hemos hablado de la llave del perdón, pues la envidia es una puerta de par en par para que espíritus atormentadores, espíritus inmundos y espíritus que traen esclavitud al alma vengan a operar en la vida de una persona. Segundo, hay características de un cristiano envidioso. Se puede identificar a una persona, ya sea cristiano o en el mundo secular, a una persona envidiosa. Pero se puede entender cuando fuera en el mundo secular hay personas que envidian lo que otro tiene, lo que otro posee, porque es sencillo, no conocen al Señor, no han sido restaurados, no han sido regenerados en una nueva criatura. Pero voy a dar algunos puntos de lo que es la envidia aún dentro del cuerpo de Cristo, de personas que se encuentran dentro de la iglesia. He dicho el cuerpo de Cristo, pero en realidad cuando una persona está llena de esa envidia, de ese celo, de ese deseo de tener lo que los demás tienen, yo dudaría de llamarle hermano en realidad. Punto 1, vive pendiente de los demás. Su atención y su enfoque no está en Cristo, está en su entorno. Está mirando las bendiciones o los logros de su hermano. Constantemente está mirando lo que el hermano hace. Si el hermano sube, si el hermano baja, si el hermano ora, si el hermano intercede, si el hermano...
está midiéndose constantemente por lo que la otra persona está haciendo. Segundo, esa persona imita pero no honra, toma ideas de otros sin reconocer la fuente, se atribuye los logros de otras personas y los hace suyos, los éxitos de otros lo justifica diciendo, eso lo había pensado yo. Yo he escuchado personas de decir, ese proyecto que él empezó, yo lo tenía en mente. Eso que él está haciendo, yo ya lo había hablado, yo ya lo había pensado, yo lo tenía en proceso. Siempre, nunca van a aceptar que otra persona haya tenido una idea primero que ellos, haya avanzado, haya crecido, haya desarrollado algo, porque el envidioso siempre va a decir que se copiaron de él. Tercero, no celebra el triunfo ajeno. Cuando una persona crece, cuando una persona avanza, en lugar de alegrarse con el triunfo de esa persona, se aleja, se molesta, se enfada. Ve a un hermano crecer, se molesta, se aparta, sale de esa atmósfera y se contamina su corazón a causa de que ha visto un hermano, un amigo, un líder, alguien que está prosperando, alguien que está creciendo. Ten cuidado con esto, es peligroso. Yo te lo tengo que decir claramente. Se entristece cuando a otros les va bien y se alegra en lo secreto cuando a esa persona le pasa algo. En lo oculto, en lo íntimo, disfruta del dolor ajeno. Cuarto, siente que Dios se olvidó de él. ¿Por qué los demás les va bien? ¿Por qué los demás prosperan? ¿Por qué los demás crecen? Pero parece que Dios se ha olvidado de mí. Parece que Dios no tiene en cuenta mis planes. Y entonces desarrolla incluso un sentimiento contaminado hacia Dios. Hay personajes bíblicos que fueron dominados por la envidia. No es algo nuevo, es algo que viene ocurriendo y ha ocurrido desde el principio. En Génesis 4, del 4 al 8, Caín contra Abel. Abel llevó las mejores crías de las ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho, dice la palabra, y se entristeció. Y el Señor le dijo y le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan triste? Personas que se entristecen por el logro de otro, personas que se enojan, que se enfadan y que constantemente están abandonando su posición a causa del logro y del avance de otro. Si tú haces lo bueno, dice la palabra, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperándote a la puerta para atacarte. La envidia fue la que llevó a Caín a asesinar a su hermano. Porque el Señor aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la de él. ¿Por qué no aceptó la de él? Porque Dios mira lo que hay en el corazón. Saúl contra David, en primera de Samuel 18. Ellos vienen de la guerra y las mujeres exclaman, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y Saúl se enfadó muchísimo, se enojó y dijo, solamente falta que le entreguen también el trono. Saúl era el ungido, había sido apartado por Dios, era el rey, y David era simplemente un pastor de ovejas. ¿Por qué sentía envidia por alguien que a la vez estaba sirviendo junto con él? Era un servidor de su casa. ¿Cuántas personas se molestan por el crecimiento de alguien? ¿Cuántas personas se enfadan porque alguien emprende algo y automáticamente cuestionan de dónde ha conseguido el dinero? Automáticamente piensan que se lo robó. Cuando una persona acusa de esa manera a alguien sin una prueba, sin bases sólidas, simplemente está hablando su envidia. Le molesta ver el brillo de otro, le molesta ver la luz de otro, que otro avance, que otro crezca, que otro prospere. Eso es peligroso, es como un cáncer. Tercero, los hermanos de José le robaron la túnica, se la llenaron de sangre, lo tiraron a un foso, lo vendieron a los ismaelitas. ¿Todo por qué? Porque José tuvo un sueño, porque Dios le había dado
un sueño. Y luego los fariseos contra Jesús. Dice la Biblia en Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. La envidia de que ellos no hacían los milagros que Jesús hacía, la envidia de ver que el poder de Dios se manifestaba en Jesús y no en ellos. Eran religiosos, tenían doctrina, conocimiento, años de evangelio, y aparece el hijo del carpintero haciendo milagros. Un día aparece una persona que según los ojos del religioso no debería estar enseñando, predicando, adorando, y hace algo diferente a lo que esa persona está acostumbrada a hacer, y automáticamente por envidia empiezan a ir contra esa persona. ¿De dónde proviene el origen, el espíritu de la envidia? Viene uno de la inseguridad personal. Cuando la persona es insegura, ha abierto una puerta, recuérdelo, para que la envidia entre. La persona insegura es una persona propensa a sufrir de envidia. Cuando alguien no sabe quién es en Cristo, se compara constantemente porque no tiene identidad espiritual. La identidad está en el puesto que ocupa. Eso es lo que le da identidad. Si hace algo, ese algo es lo que le da su identidad, no Cristo. Hay gente que entiende que su identidad está en Cristo, aunque esté sentada, aunque no esté haciendo nada, aunque esté viendo a otros prosperar, avanzar y crecer. La falta de identidad espiritual hace y provoca que la persona no conozca su llamado. Hay gente que define quién tiene llamado y quién no, pero no se examina cuál es el llamado de ellos. Anhelan lo de otros, por eso lo anhelan, por la ausencia de contentamiento también, porque no hay alegría y no hay gozo en su corazón. Están llenos de amargura, de resentimiento, de ira. Todo eso lo produce la envidia. Es carcoma, recuérdalo. Esas personas constantemente están afligidas, constantemente están tristes, constantemente están en desánimo. Y lo último que produce o por lo cual viene la envidia son por heridas del alma. El que no sana su historia está compitiendo con el éxito ajeno. Constantemente vemos a personas en esa condición. Ahora bien, ¿cómo se vence la envidia? ¿Cómo puedo vencerla? Primero, reconózcala y arrepiéntase. No se puede expulsar lo que no se confiesa. Eso dice Santiago 3 del 14 al 16. Pero si ustedes están llenos de celos, de rivalidades, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. O sea, ese tipo de envidia, de sabiduría, de conocimiento, viene acompañado de algo caído, es del infierno. La envidia no viene de Dios, no existe la envidia santa. Personas que no celebran el triunfo de los demás. Eso sucede. Personas que no bendicen los logros ajenos. Eso es a causa de la envidia. Necesitas matar esa raíz si está creciendo en ti. Y para ello necesitas, segundo, descubrir cuál es tu identidad en Cristo. Cuando sabes quién eres y lo que Dios tiene para ti, no estás codiciando lo de otro. No andas anhelando lo que otro tiene. Y tercero, tienes que pedirle al Espíritu de Dios que te llene. Tienes que estar lleno del fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 5:22. Llénate del fruto. Alégrate con los que se alegran, llora con los que lloran. Pero no te alegres del que llora. Y no llores tú por la alegría de otro. Lamentablemente hay mucha gente así, y aún dentro de las iglesias no se alegra con el hermano que compró un coche, que le dieron un coche nuevo, que prosperó, que lo ascendieron en la empresa, que pasó a formar parte de algún servicio en la iglesia, que está predicando.
Porque automáticamente se comparan, porque él sí y yo no. Esa persona por lo general, cuando es envidiosa, tiene una característica más, y es que sufre de baja autoestima y necesita una posición, un nombre, una autoridad. ¿Para qué? Para poder sentirse seguro. La seguridad se lo da la posición, y cuando pierden la posición tambalean en absolutamente todo. Ahora yo te hago estas preguntas. ¿Te cuesta alegrarte por la bendición de otros? Quizás digas que no, pero examínate ahí en privado, ahora nadie te está viendo. ¿Te cuesta alegrarte con los triunfos de otro? ¿Te cuesta reconocer que hay envidia en tu corazón? ¿Te cuesta reconocer que te duele cuando alguien avanza, crece, prospera? ¿Sientes que otros cumplen los sueños antes que tú, que llegan primero que tú, que constantemente estás diciendo por qué él sí y yo no, si él llegó después, si él entró a la empresa? Acuérdense en ese pasaje, el hombre que sale a buscar jornaleros, los busca temprano en la mañana, recoge en diferentes horas del día a varios jornaleros, y al final del día, faltando muy pocas horas para terminar la jornada, recoge a uno más, y ese día al final les paga a todos por partes iguales, y la mayoría se molestan con el dueño de aquel lugar. ¿Por qué? Porque al que llegó de último le pagó lo mismo, y el hombre dijo: no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, ¿acaso no me es lícito? ¿No te he pagado a ti lo que es justo, lo que yo te dije que te iba a pagar? ¿Cuántas personas en las empresas van preguntando a sus compañeros cuánto ganan, en lugar de preocuparse cuánto fueron los que ellos pactaron con su jefe? ¿Cuántos fueron los acuerdos que ellos hicieron en secreto? Eso es importante revisarlo. ¿Te estás comparando con frecuencia? ¿Viven mirando lo que los demás hacen para compararte? Si es así, déjame decirte, está creciendo la envidia en ti. Si una de estas respuestas ha sido positiva, está creciendo la envidia en ti. Hoy es el día para que cierres la puerta a ese espíritu, para que lo saques de tu casa y para que abras el corazón a la gratitud de lo que Dios está haciendo en ti. Toma identidad, camina en el propósito eterno que Dios tiene para ti. Deja de estar mirando lo que los demás consiguen, las asignaciones de los demás. Ten en cuenta, te lo repito, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención o envidia, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y envidia, hay perturbación y obra perversa. Si usted tiene celos y envidia de su hermano, en su corazón hay algo perverso que se está gestando. Siento decírtelo, pero el espíritu de la envidia es más peligroso de lo que tú te puedes imaginar. Mata lentamente, carcome desde adentro, roba la paz, pero cuando se expone a la luz pierde poder. Así que estoy exponiendo ahora a la luz a ese espíritu que se ha metido aún dentro de las mismas iglesias, que no dejan avanzar, que se paran en la puerta para que otros no entren, ni entran ni dejan entrar. Así que si estás estorbando en la puerta, retírate y deja que otros alcancen la salvación. Deja de perseguir lo que Dios está haciendo en la vida de otros, y ponte a cuentas con Dios y empieza a clamar y empieza a cambiar y empieza a dedicarle tiempo a lo que le tienes que dedicar tiempo, y apártate de estar pendiente de la vida de los demás solamente para ser de tropiezo en ellos. El envidioso quiere lo que no ha sembrado y desprecia lo que Dios le ha dado. Eso sucede, mira el cultivo del otro, pero no mira la semilla que Dios le dio, que tiene en su mano. No la quiere sembrar, quiere la cosecha de otro, pero él no se ha tomado el tiempo para labrar la tierra, para sembrar la semilla, para regarla, pero quiere lo que otro tiene a base de su esfuerzo, de su dedicación. Recuérdalo, el envidioso lo que quiere es la siembra de otro y no lo que Dios ya le entregó. Pero el que es maduro, el que tiene claro quién es en Cristo, que tiene identidad, que se despojó de las viejas vestiduras con esa vieja naturaleza, celebra la prosperidad de sus hermanos, honra sus procesos, confía en que el Padre lo va a hacer también en él. Eso es lo que usted tiene que tener claro en esta hora. Y yo quiero que si esta palabra ha llegado a tu vida, has sentido uno de esos puntos desde los lugares donde nos estás viendo, nos dejes un
comentario. También escríbenos desde dónde nos visitas, desde dónde nos ves, desde dónde visitas la página. Sé que hay personas conectadas, se conectan desde Argentina, desde República Dominicana, desde Panamá, desde Berlín, Alemania, desde España, desde Colombia y de muchos lugares más de la tierra, Italia y otros lugares. Así que por favor escríbelo, déjanos un comentario, haz un comentario sobre lo que estamos hablando, y si quieres que continuemos hablando de estos temas que edifican, déjamelo saber. Dios te bendiga.